Bienvenidas a un episodio más de este podcast que se llama Coma y Punto, los motivos del nombre. Ya lo sabés, no necesito repetirlos. Este podcast que durante todo el año 2024 decidimos hacerlo quincenal, cada domingo de por medio vas a estar escuchando un episodio nuevo. En el año 2025 seguramente estaremos retomando con un poquito más de frecuencia, pero nunca hemos pensado en desistir. Dejamos así un poquito más de aire entre episodio y episodio porque venimos en la quinta temporada, hace 5 años. Vamos a completar en noviembre de 2024 5 años de Coma y Punto, y pretendemos seguir bastante más en el aire, ¿cierto, Sari? ¿Cómo estás? Mi Noé, ¿cómo estás? Les quiero decir que Noé viene aterrizando el día de hoy, viene viajando, pero como y punto siempre a la vanguardia, siempre grabando. Y hoy estoy, creo que emocionada, ilusionada, porque tenemos una invitadaza que, no les voy a mentir, desde el 2020, 19, 18, 22, estábamos tratando de lograr este encuentro y siempre decimos que en Come y Punto a todo le llega su momento. Tenemos un súper tema, una súper invitada que de verdad me emociono, de verdad sí me Mm. emociono y quiero que se queden con nosotros, que se apeguen, que pongan atención. Hoy siempre les decimos si estás cocinando, manejando, haciendo ejercicio, deja de hacer lo que estás haciendo y escuchan. Tenemos a No nada hace más y nada falta menos que dejar de hacer. voy a poner fanfarras, deja de hacer porque necesito atención plena y toda la Ah, bien, atención bien. plena para poner atención, porque si estás haciendo medio oyes, aquí necesito que escuches. Y voy a poner Bien. fanfarras porque tenemos a mi querida Lorena Aranda. ¿Cómo estás, mi Mm. querida Lore? Bienvenida a Como y Punto. Ay, qué linda esa bienvenida con todo y aplausos. Qué lindas a las Fanfarrias dos. también, Muchas, ¿eh? muchas Déjame decir, gracias. Exacto, sí, con bombos y platillos. Me siento muy bombos y importante. platillos y... No, y siéntete importante porque les voy a platicar por qué estoy emocionada. Para mí, Lore es parte de la colectiva que me formó. Trabaja con Lilia Grau, quien fue mi formadora, junto con Gina Tager, Lupita. Entonces, es para mí un placer tener a gente de la colectiva. Gina Tager ya la tuvimos acá con nosotros. Y ahora Lore, quien es licenciada en nutrición y máster en psicología en trastornos de la conducta alimenticia por la Universidad de Barcelona. Y está formada en mindfulness, aplicada a diferentes áreas y en diversas disciplinas que le ayudan a ofrecer un apoyo más integral y amable a sus espacios de acompañamiento. Lore es compasión, Mm. tranquilidad, paz, y ella, como les dije, forma parte de la colectiva de alimentación conectada, quienes imparten seminario de liberación corporal, equidad en salud, da consultas a pacientes con trastornos de la conducta alimentaria y personas que buscan sanar su relación con la comida, con el cuerpo desde un enfoque de inclusión no pesocentrista, mindfulness informada en trauma. Ese es el tema principal del episodio de hoy, lo que es trauma, que es un temazo que no hemos hablado y ella tiene varios talleres para pacientes, para papás con trastornos de la conducta alimentaria. Y vamos a hablar de lo que es el trauma. Y Lore es una parte muy importante de mi formación, mi transformación en lo que es la consulta no central del peso. Y justamente actualmente están lanzando un taller interesantísimo sobre trauma, que también quiero que nos hable sobre él más Un adelante. gusto. Pero primero, Lore, ¿qué te hizo llegar acá? ¿Qué te hizo llegar y qué es el trauma? Porque no es el trauma Mm. de choqué y me dio un trauma o estoy en shock. Hay algo más que es el trauma. Así que los micrófonos son tuyos y bienvenida a la familia Comi Punto, porque quien pasa por acá se convierte en parte de la familia Comi Punto. Qué lindas, qué lindas. Muchas gracias. Me siento muy bienvenida. Lo agradezco mucho y lo recibo de verdad. Muchas, muchas gracias. Y pues bueno, un poquito como del qué me ha traído a mí o qué me llevó como en este camino a conocer un poquito más de la historia de trauma, fue que como Sari comentabas, pues yo trabajo con trastornos de la conducta alimentaria. Y la realidad es que yo me atrevería a decir que el 100% de mi población ha vivido historias de trauma, ¿no? Y que ahorita voy a describir qué significa eso. Pero entonces, para mí, como nutrióloga, porque al final, pues tengo mi formación en psicología de trastornos para abordar trastornos de la conducta alimentaria, pero realmente desde un enfoque de nutrición. O sea, yo juego el rol de la nutrióloga, no puedo ser la nutrióloga y la psicóloga así no funciona. El tratamiento de un trastorno de la conducta alimentaria es interdisciplinario. Sin embargo, en el área de nutrición, trabajando con trastornos de la conducta alimentaria, tenemos que trabajar con mucha parte psicológica para lograr que una persona se pueda pegar a su plan de alimentación, ¿no? O sea, si viene de una historia de restricción, a que logra pegarse, hay muchos miedos, muchas creencias, ¿no? Entonces,
sin duda no se trata nada más de, mira, aquí está tu plan, está perfectamente calculado y ojalá te guste, ¿no? O sea, a ver, pero yo tengo miedos porque están depositados en el cuerpo y entonces si yo me como esto va a pasar. Entonces, bueno, desde ahí es el foco que yo uso de la parte psicológica, pero ahí entonces había esta parte donde yo, pues al final podía reconocer que había historias de trauma en todas y cada una de mis pacientes. Y Mm. para mí poder comprender cuál era mi rol, ¿no? O sea, cuál era mi rol y qué podía yo hacer con eso, pues fue algo vital, ¿no? Entonces, digamos que yo me atrevería a decir que fue sin querer, de cierta manera, el cómo ya llegué a como, pues sí, acercarme a conocer un poquito más, a informarme, a estudiarlo, porque la realidad es que yo sabía que todas mis pacientes tenían esta parte de historias de trauma, pero no sabía que necesitaba saber cómo abordarlo, como que no lo tenía del todo claro. Y para bien o para mal, yo coincido contigo, Sari, de que para mí la colectiva de la que formo parte, que es la colectiva de alimentación conectada, ha sido una casa muy linda, donde me ha invitado a aprender de más cosas, o sea, como que Ujú. ha sido aprender en comunidad, ¿no? Y de pronto era como de, a ver, este tema, y como que Lilia Graue trajo mucho todo el movimiento de salud en todas las tallas a México, ¿no? Y como que, y siempre iba creciendo y después ella lo empezó a desafiar, ¿no? O sea, a ver, no solamente ella es una persona que lee muchísimo, es súper estudiada y como que nos ha guiado un montón y justamente desde este lugar empezamos a trabajar con la parte de trauma y se nos invitó y entonces ahí es donde yo conocí eh, a Lucia Farmore, que es una nutrióloga conocida Ujú. como, se nombra a sí misma como nutrióloga radical. Y ella tiene todo un curso de trauma para nutriólogos. O sea, era como Ah, nutrición informada en trauma, cosa que me pareció súper interesante y decía, ¿qué es eso? ¿Qué es eso y por qué eso es importante? O sea, de verdad no lo tenía claro. Entonces, de verdad yo diría que yo llegué a esto de una manera como accidentada, sin querer y sin saber que me urgía y que lo necesitaba, ¿no? Y fue ahí donde empecé a explorar esto de conocer qué es trauma, porque cuando yo les digo en este momento de una manera muy coloquial, el 100% de mis pacientes tienen historia de trauma, como que suena como súper abrupto, ¿no? ujú. Y creo que aquí es donde es importante reconocer qué significa trauma. Y Bien. trauma, como que tenemos esta idea o este concepto de que trauma es algo enorme que le pasa a una persona y que lo deja marcado de por vida, ¿no? Como que pensamos en eso y como si hubiera casi 3 situaciones de trauma y lo demás no, o sea, como que o tuviste que haber sufrido de abuso sexual o tuviste que haber tenido como un accidente brutal y perder un miembro, ¿no? Y la realidad es que el trauma no es la situación, o sea, no es el evento en sí mismo. Casi cualquier situación para cualquier persona puede generar trauma si la persona vive esa situación como de una manera donde no pudo reaccionar, no pudo responder, no se pudo defender. Eso es trauma. Cualquier situación, o sea, un ejemplo, un divorcio para una persona puede no ser traumante porque tenía las herramientas y recursos para sobrellevarlo, porque tenía una comunidad o un círculo de apoyo y pudo sobrellevarlo, pero para otra persona eso le pudo dejar un trauma porque no tuvo herramientas para salir adelante de ello. ¿Sí Es me como explicó? no tener las herramientas como para procesarlo, entonces eso queda como engramado de una manera como muy impetuosa dentro del sistema nervioso y no es la situación en sí, sino cómo nosotros respondimos o no, teníamos la herramienta para responder o no. Y eso, Exacto. disculpa que te interrumpa, No, Lore, al contrario. ¿está dentro de alguna edad específica en lo que es trastornos de conducta de alimentación o puede ser a través de toda la vida y después ser parte, digamos, de digamos, la anamnesis o los antecedentes de un trastorno de conducta de la alimentación? ¿Son más recurrentes dentro de la infancia, por ejemplo, en una faja etaria, o pueden ocurrir en cualquier momento de la vida? ¿Te refieres al trastorno de la conducta alimentaria o al trauma? Al trauma. El trauma. El trauma en cualquier etapa de la vida. Es Bien. muy común, se habla mucho de algo que se le llaman los eventos adversos de la infancia, que, Sí, que se hablan de estos justo de la infancia, de la etapa de desarrollo, donde ahí se impregna mucho más, porque es exacto. nuestra etapa de desarrollo donde nosotros aprendemos el si estamos seguros o no estamos seguros, Eh, ¿no?
¿Sabes Ujú, qué, Loren? Se me está ocurriendo ahorita escuchándote hablar, y a veces creemos que el trauma es un abuso sexual, un divorcio, algo ujú, grande, pero en el momento que ya entras a una fiesta y te dice tu cuñado, ay, con que subiste de peso, te cae como balde es un comentario súper normalizado que cualquiera lo ujú, dice como si fuera, ¿qué onda, cómo estás? ujú, Era un trauma, porque ¿quién no ha sentido ese, como que estás más gorda, te bloquea, te paraliza, se te baja la presión, no tienes las herramientas para contestar nada inteligente, porque no estás preparado para que alguien te diga tan lindo y me pongo en sarcástica, comentario, y ese ujú. como que estás subiendo de peso, o cuando ese primer comentario que te hicieron ver que tu cuerpo no era adecuado, como de, si sigues comiendo vas a engordar, o que te quiten el pastel enfrente de una mesa de 10 personas, son conductas que las vemos normales, normalizadas, no normales, que pueden Ujú. generar un trauma, que te dejan verde, que te avergüenzan horrible, que te echan a perder la noche por completo y que lo único que quieres Ujú. es salir huyendo de ahí. A eso se le llama ese trauma. Completamente. Y de hecho, ambas dijeron algo que me parece súper, súper relevante. Noé menciona cómo el cuerpo reacciona, ¿no? O sea, esa es parte clave del trauma, de que la situación que sea, cuando nosotros sentimos o que no podemos sobrellevarlo o que no tengo las herramientas o que estoy como sin poder responder, el cuerpo reacciona, tiene una respuesta como metabólica, completa, ¿no? De indefensión y demás. Y es un poquito esto que decía Sari, hace poquito justamente Gina y yo grabamos un podcast en el que platicábamos de la gordofobia como trauma, Mm. porque es justamente eso, es que no tiene que ser justo algo enorme, no tiene que ser un accidente brutal, un sismo, No, no, no. El hecho de que cualquier persona llegue y comente sobre tu cuerpo y esta sensación de indefensión, ¿por qué es eso? ¿No? Y esa sensación, y déjate en un comentario en una reunión, de llegar al médico y lleguen y que te culpen la salud de la enfermedad que tú tengas por tu cuerpo, es una agresión, es violencia. Eso genera trauma, porque además lo vivimos de una manera se vive como de una manera como de indefensión, porque no tienes, ¿cómo respondo? ¿Cómo a un médico que tiene esta jerarquía? ¿No? Entonces, evidentemente, como tú dices, y a eso además es un trauma insidioso porque ni se ve, se normaliza, como tú dices, y además es repetido. Un trauma no es una situación, puede ser una situación que se repite constante Ujú. y constantemente. Microtraumas acumulados Exactamente, exacto, que producen, exactamente. parece que emocional, y esto es lo que tiene el cerebro de que no reconoce los dolores emocionales de los dolores físicos, tiene como una misma reacción. Neurológicamente, Ujú, digamos, son los mismos neurotransmisores, las mismas áreas que se activan. Entonces podemos decir que estos ujú, microtraumas que puede tener una columna que después desencadenan en una hernia de disco, que lo podría ocasionar una situación que es bien agresiva con un movimiento particular, también lo puede desencadenar microsituaciones que después desencadenan el mismo resultado, que es una hernia de disco, por ejemplo. También lo podemos llevar al plano como emocional más abstracto y decir que estas ujú. microsituaciones, yo recuerdo que cuando hablábamos con Gina en algún episodio allá hace 3 temporadas del podcast Coma y Punto, que supimos hablar sobre trauma, que recién estaban tratando de indagar y poner, digamos, una estructura de definición sobre el trauma y tratar de entenderlo en sus diferentes aspectos. Gina nos contaba hasta el dietar o el haber si no era por la humillación de tu cuerpo, el haberte sacado la comida desde chico porque tenías que modificar tu cuerpo, eso también es un trauma en relación a la comida y se puede considerar el dietado también como microtraumas que después tenés que sanar en Ujú. relación a la comida también. Por eso todas estas sensaciones de miedo con la comida, por eso todas estas sensaciones de reacción, de lucha y huida en torno a la idea de acercarse a ciertos tipos de alimentos también. Completamente. Y de hecho, en esta parte, justamente como lo mencionas, que son esto que se le llaman microagresiones, y quiero aclarar que se le llaman así no porque sean pequeñas, ¿no? O sea, no porque, sino porque son tan cotidianas y son estas que vemos como de, pues son cotidianas y las que normalizamos, ¿no? Pero justamente es esta parte donde es cualquier situación como esta que están mencionando, que se vive como una amenaza, porque es una amenaza. ¿No? Entonces, la respuesta que tiene el cuerpo, y como decías, Noé, justo esto claro, mi cuerpo no diferencia si la amenaza es un sujeto que me está violentando porque no le gusta mi cuerpo, porque le incomoda el tamaño corporal o porque lo que sea, y no diferencia de si es eso o si tengo un tigre que me va a comer,
Y entonces la respuesta que tiene mi cuerpo a nivel metabólico es exactamente la misma. Y es justamente como esta respuesta de lucha-huida de la que se habla, que es una respuesta de trauma. Y que es un poquito, Sari, como decías, de alguien me agrede y yo me congelo. Es una respuesta de trauma, ¿no? Entonces, y esto que tú decías del tema de dietar, por supuesto, porque al final eso también es una agresión cuando yo te estoy diciendo que tu cuerpo está mal, que tus elecciones al comer están mal, que tus señales de hambre, que tus señales de saciedad están mal y que tú las tienes que ignorar y que tú te tienes que desconectar de tu cuerpo para hacerlo bien, entre comillas, Mm. ¿no? Ujú. Entonces, eso marca el trauma. Amo. O el hacer miles dietas y recuperar el Ujú. peso perdido cuando ya todo el mundo te había felicitado. Y entonces es el no sirvo, y entonces esa sensación de no sirvo, no tengo fuerza de voluntad, tu mamá te dice tienes que volver a otra dieta, el que te miren cuando estás comiendo algo con ojos de no deberías de estar haciendo eso, y son una y otra, y meterte en una tienda y no hay ropa de tu talla, y tener el Ujú. miedo a ir de compras, y todo eso lo hemos oído en consulta, mi querida Lore, porque genera eso va generando trauma, pero lo vemos como normal. ¿Y qué recomendaciones das a todas esas personas? ¿Cómo se puede sanar ese trauma? ¿Cómo se puede enfrentar Mm. a estas microagresiones que uno cotidianamente y diariamente se siente? Porque el ir a un consultorio y que no quepas en la silla también es, o sea, me explico, y Mm. son cosas que nadie mira y lo Justo. ven como normal, que pues, es normal que yo no entre en la silla porque mira mi cuerpo. No, no es normal que no tengas una silla para todos los tamaños, no es normal que una persona no quepa en un avión, no es normal que todas las tiendas no tengan ropa para todas las personas. No es normal que estés hablando del cuerpo de una persona como a modo de saludo, porque hay miles de Ujú. otras cosas para romper el hielo, no de decir A modo de como salud, que sí. subiste de, o sea, a modo de salud de, ay, te veo más Ujú. delgada, ay, te veo más gorda, como que soy, o sea, ya se hace como Ujú. normal y no es normal y queremos retomarlo aquí, pero cuando existe este tipo de traumas, vamos a llamarle por su nombre, ¿qué Ujú. recomiendas? ¿Cómo se supera? ¿Cómo se sanan los Mm. traumas? ¿O cuál sería lo Ay, básico para empezar? Porque el sanar un trauma debe ser muy sí, complejo. Lo básico sí, para Te acaba de reconocer. liberar Noé, te salvó Sí, Noé, te acaba de liberar. sí, gracias. Y yo, me pareció híjole, muy mano, grande lo que ¿cuántas horas preguntó. dicen que tenemos? Me pareció Sí. muy grande lo que preguntó, o por lo menos para Eh, reconocerlo en nosotras o en una mm, consulta o para un profesional de salud que esté ujú, escuchando esto, también ujú, reconocerlo en sus pacientes. ¿Cuál sería lo básico, digamos, el ABC básico para por arriba mirar un trauma y reconocerlo? ujú. Ay, me encantan estas preguntas, me parecen muy atinadas. Por un lado, una de las cosas como que podemos reconocer para saber que una persona tiene trauma, y repito que cada quien lo vive de forma diferente porque una de los elementos es justamente como la respuesta corporal. ¿No? Esta parte de estar a la defensiva, o sea, hay que reconocer que las respuestas más comunes del trauma son esta parte de congelarte, de estar en estado de lucha o de ser como de ponernos en un lugar de sumisión, que esto es muy como clásico de las mujeres, o de huida. Entonces, esto en consulta se puede ver. ¿Quién te da la vuelta y está huyendo? ¿Quién te confronta luego cuando estás como revisando algo? ¿Quién se queda congelado y no te dice nada? ¿Quién te dice todo lo que tú quieres saber? Entonces, esas son tipos de conductas que podemos observar y reconocer a ver, no engancharnos, no engancharnos y reconocer que esto lo está actuando desde su herida, ¿no? Lo está actuando desde el lugar, desde su manera de sobrevivir a una Uf, situación. uf, qué fuerte. Ujú. Mm. Yo esto les confieso que cuando yo empecé, y por eso les digo que no sabía que necesitaba tanto esto, recuerdo mucho Ajá. de una paciente que no saben cómo era confrontativa. Se ponía súper agresiva, se ponía súper violenta, y la realidad es que voy a confesar que antes de esto yo me enganchaba. Yo no suelo engancharme mucho, no soy muy peleonera, yo mantengo la calma, pero en particular ella como que o sea, como que me enganchaba. Y cuando yo pude entender que esto era su herida hablando y que lo que ella necesitaba era el espacio de saberse segura, porque su herida venía de un lugar de muchísima inseguridad, porque eso es lo que nos deja el trauma, repito, la situación que sea, si es por gordofobia, si es por el divorcio de un familiar, si el divorcio de un familiar, de los padres, si es la pérdida de un familiar, si es la adicción de un familiar, si yo me siento segura en la situación, eso cambia todo. Si yo vivo en un cuerpo grande
a pesar de que me digan lo que me digan, si yo me siento segura en mi cuerpo, eso cambia todo, Cambia todo. Uf. ¿no? Entonces, la seguridad, el que yo genere un espacio seguro, empieza a cambiarlo todo. O sea, yo diría que gran parte de lo que buscamos, el cómo es lo que tenemos que trabajar muchísimo, ¿no? El cómo, sí. Pero, exacto. Porque cómo generas algo que tal vez no conoces ni cómo, no, ni siquiera se siente, cómo es, o sea, no está pasado, no ha pasado por tu cuerpo. Es una experiencia que no Ujú. has podido experimentar. ¿Cómo encontrás eso dentro de vos? Entonces, el cómo sí, el cómo es bien profundo. Mm. Y al mismo tiempo te diría, o sea, evidentemente que hay mucha chamba que hacer atrás, Mm, pero al sí. mismo tiempo yo te diría que si en el espacio con las personas a las que acompañamos podemos procurar un espacio lo más seguro y respetuoso posible, ya es un paso enorme, de verdad lo es. A mí me sorprende muchísimo cuando llega, por ejemplo, un paciente diciéndome que tiene mucho nervio de tener la consulta, no sé si les ha pasado a ustedes, pero que me dicen es que tengo mucho nervio de esta sesión, que digo, pero ¿por qué? ¿Por qué tendrías nervio? Y cuando me platican, como el claro, como en la nutrición tradicional se les regaña, se les culpa, se les dice, como que no se les cree que están haciendo, entre comillas, bien las cosas porque su cuerpo, porque tal. Es claro, ¿cómo no van a llegar con pánico al espacio? ¿Sabes cuándo me pasaba Ujú, mucho ahí, Lore? Cuando yo estaba en mi Nutri, en mi Ujú. consulta centrada empezó, antes de mi nueva formación de salud en todas las tallas, el trauma y el miedo que yo veía en los pacientes, el tenerse que subir a la báscula. Mm. Y luego lo notabas cuando sabían que hicieron bien la dieta, con una seguridad, se quitaron los zapatos, se subían y paz. Pero cuando sentían que comieron medio gramo de chocolate de más, si lo ponen entre comillas, y comieron ese estrés que generaban por subirse a la báscula, boca seca, angustia, como de verdad, como si tuvieran que luchar o huir con un miedo. Y fue parte de que dije, o sea, ¿pero por qué? ¿Quién los va a regañar? ¿Quién les va a decir algo? ¿Y qué caramba si subiste medio kilo más o menos? O sea, ¿dónde está la Claro. diferencia? Ahí eso fue parte de lo que movía, porque decía, ¿por qué les da miedo verme? O sea, ¿por qué les da miedo verme en una fiesta y comer enfrente de mí? ¿Por qué les da Mm. miedo subirse a una báscula? Y todo eso creen que era normal. Me dice, es que me da miedo subirme porque me regaña el nutrióloga. O sea, aquí nadie te va a regañar. Y es generar espacios seguros. Y yo que te estaba escuchando hablar, cuando decimos generar espacios seguros, mamá, si eres mamá de casa, tu casa tiene que ser un espacio seguro. Tu casa tiene que ser un espacio donde no juzgues a tus familiares. Si eres una abuelita, donde tus nietos sean siempre bienvenidos, donde la mesa siempre esté puesta para todos los gustos, para todas las personas. O sea, piénsate esa abuelita. Estoy pensando ahorita que nuevamente tengo una abuelita que se me hace lo mejor de suegra y de abuelita, donde de veras le hace de comer lo que le gusta a cada nieto, donde a cada nieto lo hace sentirse especial y lo hace sentirse bienvenido. Estoy pensando en otra abuelita donde siempre tiene a la persona que no tiene cuerpo hegemónico, tú no puedes comer, quieren pastel, se la brinca y no le ofrece pastel, donde hay ese tipo de conductas, donde esa casa de esa abuelita, de esa mamá, no es un espacio seguro. Un espacio seguro no es donde todos pueden comer, no sé, X alimento y un otro menú para la otra persona porque ella tiene que bajar de peso, donde todo el tiempo le están diciendo, tengo mujeres de arriba de 37 y 40 años donde la mamá sigue insistiéndole que tiene que hacer una dieta y que tiene que achicar ese cuerpo. O sea, basta. Tenemos que hacer espacios seguros. Aparte, como nosotros como profesionales de la salud, que por supuesto nuestros espacios son espacios sumamente seguros, donde no se resgaña, Mm. donde no se juzga, donde no hay crítica, donde no hay vergüenza, no hay daño ni estigma, tu casa. Tú que me estás escuchando allá afuera, Ujú. ¿cómo es tu casa? ¿Qué traumas generas? ¿Qué espacios de seguridad le das a tu núcleo más cercano? Porque los que están más lastimados, y lo hemos visto, corrígeme si no, son los que vienen dañados de las personas más cercanas. La abuelita, la mamá, el papá, principalmente. Algún cuñado, pero, o sea, son como esos que se dan el derecho, porque son más cercanos, de sacar el comentariote por tu salud, por tu bienestar. Mm. Completamente, completamente. Y quiero rescatar esto, Sari, porque me parece súper valioso, porque por dos cosas. Uno, porque también es el espacio para sanar, ¿no? O sea, es como el qué poderoso que en casa podamos sanar desde casa, ¿no? Y al mismo tiempo de este lugar de, sí, es verdad, o sea, es en casa donde
estoy segura que sin querer, más daño podemos recibir o más heridas podemos recibir. Y yo lo digo desde un lugar de mucha compasión, también como platicaban, yo doy talleres para padres de pacientes que viven con trastornos de la conducta alimentaria y es súper lindo porque de pronto pensamos que son los malos y las Claro. chiquitas son las víctimas, ¿no? Y es Ajá. reconocer que cada quien trabaja desde sus heridas. Entonces, yo me sumo a esta invitación, Sari, de que tú les estás haciendo como de hagamos espacios seguros y trabajemos en nosotros mismas. Porque si yo actúo desde mi herida, ¿no? Vamos a imaginar en este ejemplo de la gordofobia. Si yo he vivido gordofobia, si yo he sido atacada por mi cuerpo, desde esa herida yo puedo promover que mi hija, mi hijo, hacer lo posible para que ellos no sean gordos y no sufran. Porque es desde su herida, no es con maldad, pero hay que hacer mucho trabajo porque la solución no va por ahí, ¿no? Amo, amo. Qué hermoso son eso, porque es una realidad como desde, justamente subí un post, cuando alguien habla de tu cuerpo, cuando alguien te dice de tu cuerpo, ay, que subiste de peso, bajaste de peso, claramente está hablando de ella misma. Las personas Ujú. que tenemos sanada la parte corporal, no vemos cuerpos, no hablamos de cuerpos, no criticamos ni alabamos cuerpos, porque no es Mm. nuestro, no está en nuestro, si eres una persona que está contando calorías, que se está midiendo con la cinta métrica, que se está pesando, que está haciendo X tipo de dieta, lo que sea, todo el tiempo está fijando un cuerpo, entonces se la pasa comparando y se Mm. la pasa con la cinta métrica ocular de todas las personas, está midiendo a las personas. Y más que hablar de tu cuerpo, cuando alguien te lo digo, está hablando de sí misma, de su propia herida. Y claramente entiendo a las mamás que tienen miedo que los niños no sean buleados, lastimados en la escuela porque son no cuerpos hegemónicos o no son delgados. Sí, todavía existe eso, no lo vamos a negar que existe eso, pero si es un niño que igual va a ser bulleado, pero es apoyado por mamá, es rescatado, es querido y tiene un espacio seguro, la pasa mucho menos mal que niños que la mamá, que es igual bulleado, igual en la escuela, pero la mamá también lo tiene haciendo dieta, quitándole el pan, diciéndole que su cuerpo no es valioso. Esos son los niños que más sufren. Si su espacio núcleo principal es un espacio seguro, es un espacio de empoderamiento, de amor, de aceptación corporal, por ahí va mucho más fácil porque los traumas se generan más en los núcleos más cercanos que en los núcleos externos. No voy a decir que no afecte, pero cuando estás tú protegida desde adentro, el impacto externo es mucho menor, a menos que me equivoque. No, 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 100%, o sea, pero por completo. Y es esta parte de fomentar la seguridad. Dijiste varias cosas que me parecen sumamente relevantes, porque algo también que genera mucho trauma es esta sensación, uno, como decíamos, de indefensión y el hecho de sentir que algo está mal en ti. Mm. ¿No? O sea, voy a poner otros ejemplos y los voy a comparar, por ejemplo, con la gordura que hacia allá nos estamos viendo, ¿no? Un ejemplo que se vuelve como muy gráfico y yo lo uso mucho es cuando alguien vive una historia de abuso sexual, muchas veces surge mucha culpa. Porque creen que es su culpa, que a mí me vuela la cabeza y digo, ¿cómo? O sea, ¿cómo alguien puede pensar que eso es su culpa? Pero cuando alguien desde fuera, porque a veces también eso se acentúa y como que se remarca, ¿no? Como el clásico comentario machista de, pues, qué ropa traías puesta, ¿no? O sea, que se está remarcando y entonces estamos revictimizando a la persona, que es lo mismo que pasa cuando la persona de cuerpo gordo va al médico por un malestar y le dicen, pues es que tú no dejas de comer, no haces esto, no haces el otro, o cuando a un chiquito lo están bulleando, chiquito o grandote, lo están bulleando y en casa, lejos de hacerle ver que el problema es la agresión, les hacemos creer que el problema es su cuerpo y que sí, no te preocupes, mijito, yo te doy la dieta, porque el problema es tu cuerpo. Mm. Ujú. No, no, no. ¿Qué diferencia tan grande? ¿No? Entonces, eso refuerza el trauma. En cambio, tal como tú decías, Ari, si yo empodero, le hago ver que no, que su cuerpo está bien, que lo que tenemos que combatir es lo que está allá afuera, es la sociedad, que tú no provocaste el abuso, que lo que tenemos que combatir es el acoso, que tenemos que combatir todo esto. Cuando yo te hago ver que tú no eres el problema, eso ya empieza a sanar y eso como profesionales de la salud tenemos un rol enorme, ¿no? Y también el riesgo de retraumatizar, si yo sigo culpando, si yo sigo diciéndole, híjole,
pues, ¿cómo le hacemos? Porque tu cuerpo sigue grande, o ¿cómo le hacemos porque tu salud no mejora? Algo estás haciendo mal. No, no, abramos el espacio para mirar con curiosidad qué hay atrás y cuál es tu historia. Lore, estoy pensando hace 5 minutos cómo preguntar esto que sin que suene mal, sin hablar despectivamente de algunas teorías, pero al mismo tiempo cosas que yo sí puedo ver con respecto a mi mismo proceso y procesos de las chicas que pasan por mis cursos. Cuando somos capaces de reconocer un trauma, o sea, uno ya está consciente de que, puede, o recordás cosas que no recordabas y empezás a recordar en este trabajo de búsqueda interna, muchas veces creemos que el hecho de solamente recordar el trauma o ir a una terapia como registros akáshicos donde te pueden iluminar sobre el trauma, eso ya va a hacer que todos los síntomas se vayan. Tenemos como esta ilusión de varita mágica a veces. Y lo que yo he visto y lo que ha sido mi experiencia personal es de que no porque puedas identificar que hubo un trauma y que están presentes los síntomas, el solamente el identificarlo va a hacer que no tengas que activamente hacer un trabajo de recuperación. Entonces, esto es lo que es como que quería dejar en claro sin que se escuche mal. El reconocer el trauma no va a sanar mágicamente el trabajo activo que tenés que hacer de sanar la relación con la comida, ¿no? Yo creo que Ujú. cuando yo empecé todo este trabajo de dejar de hacer dietas, creí que si iba a una sesión de registros akáshicos o reconocía un trauma o podía ir hacia mi pasado y ver cosas, mágicamente iba a tener que no hacer el trabajo que me tocó hacer con la comida y después con mi cuerpo. El reconocer Mm. el trauma no sacó el trabajo, pero sí lo dejó más claro. Mm. ¿Qué pensás sobre esto? Porque creo que hay una sensación de que, ay, ahora sí tengo sano el trauma y todos los síntomas se tendrían que desaparecer, pero no sé si te pasa igual o lo podés ver a esto o esta ilusión de que, ay, reconocí el trauma, entonces se tendría que ir todo, Ujú. pero la experiencia me deja más en claro es de que aún reconociendo el trauma, el trabajo activo de sanar relación con comida y cuerpo lo tenemos que hacer lo mismo. ¿Cómo lo ves a esa parte? Completamente, completamente, porque incluso pienso como y tú estás hablando, por ejemplo, como concretamente en traumas que son reprimidos, ¿no? O sea, Sí. porque hay traumas que se alojan y que se reprimen, ¿no? Que yo siempre pienso en qué bárbaro lo listo que es el cuerpo, ¿no? O sea, que es como de, esto si te lo dejo en tu consciente, te va a sacar de tu, ¿no? O sea, no vas a poder tolerar con ello, mejor te lo reprimo y ahí cuando estés lista lo sacamos, ¿no? Porque eso es lo que hace el cuerpo, eso es lo que hace la mente, lo que hace el cerebro, ¿no? Pero hay otro tipo de trauma que no se reprime y que lo tenemos ahí y a pesar Ujú. de que lo tenemos claro, el trauma está. Entonces, como tú dices, o sea, creo yo desde fuera que cuando surge esta memoria, este recuerdo, cuando reconecto con aquel trauma reprimido, bueno, tenemos un paso, ya sé por dónde va la cosa, pero ahora hay que cambiarla, ¿no? Porque una vez más, hay traumas que nunca se reprimieron, pero hay que cambiarlos, no solo porque sepa de dónde venga, hay que cambiarlo, ¿no? Un poco como en este ejemplo del cuerpo, ¿no? De que estamos haciendo mucho, y voy a insistir en esto, cuando nosotros hacemos este ejercicio con las personas a las que acompañamos, uno de validar, esto es súper importante, de validar las historias de agresión, validar oye, el que alguien te haya acosado de esta manera, el que alguien haya abusado de ti, el que alguien haya hablado de tu cuerpo de manera o sea, todo esto son actos violentos. El que tú llegues a la consulta y no que pase en la silla, el que tú, primero que nada, nombrarlo, claro que es una parte esencial, ¿no? Que Ujú. eso no diría que está reprimido porque no es algo que se olvida, pero no está reconocido como que lo violento es eso, Bien. ¿no? No lo estamos nombrando. Entonces, por un lado, esa parte creo que es elemental y la otra es un poco trabajar con esta parte de empoderar, porque parte de lo que pasa con el trauma es esta sensación de indefensión de yo no pude hacer nada. Ujú. Uno de los elementos para ir sanando trauma es cómo la persona
reconoce el poder Wow. de que puede hacer algo al respecto. Uf, fuertísimo. Ujú. Mm, Súper, súper, súper temaza. Y como les decía yo al principio, Lore y Gina tienen un increíble seminario, increíble sobre esto del trauma profesionales de salud, me parece bien, ¿no? Es para profesionales sí, de salud, si eres nutriólogo, psicólogo y te quieres informar en trauma bajo todo esto que hablamos de Lucía Famor, de Well-Known, la compasión, lo tenemos en México en español, porque hay poca información en español. Entonces, mm, si tú quieres tener una consulta un poquito más, un muchito más bien, más mm, compasiva, a empezar a hacer el mm, cambio, la verdad es que contacten a Loren, díganles que vinieron de Come Punto, que mm. lo escucharon, de donde lo que ustedes quieran. Platícanos un poquito nada más qué es el seminario, para quién es, cuándo empieza, si quieres dar informes, porfa. Esperá, pero antes Mm, de que la Lora empiece a hablar del seminario, quiero volver a poner en contexto porque puede que la gente no lo entienda, y más si sos profesional de salud y te está interesando el tema. Lore es parte de esta comunidad que se llama La Colectiva, que para todo lo que es liberación corporal, liberación de las dietas en Latinoamérica son las pioneras, o sea, son las senseis mm. y nosotros somos pequeños saltamontes. Básicamente ese es el nivel de la calidad. No, no, porque es verdad, son pioneras y después salimos todas nosotros que empezamos a... Literalmente ustedes fueron el salto del el habla inglesa al habla hispana y al mundo hispano de todo este gran movimiento. Entonces, ese es el nivel del curso y ahora podés explicarnos un poquito de qué se trata el seminario, Lore. Eres Que una linda sí y quiero es mencionar. transformacional, sí transforma, porque yo ya pasé por ahí, de veras yo pasé, justo lo tomé con ustedes y fue una bendición que Lilia nos haya traído todo eso, salud en todas las áreas, toda esta nueva perspectiva, todo este nuevo comentario al habla hispana y a México, porque estaba en Estados Unidos, pero no lo conocíamos. Entonces, así que afortunadas de tenerlas aquí. Totalmente, y yo me uno a ustedes a decir y a reconocer sobre todo a Lilia, porque Lilia fue la que nos trajo eso. O sea, yo, así como ustedes, yo fui de la que yo hacía manos llenas de Lilia, de, Literal. oigan, y ahora está esto, y además me encanta porque tiene esta capacidad de cuestionar, ¿no? O sea, de traer esto y después cuestionar y decir, a ver, ahorita estamos como con esto, pero veamos en dónde todavía se nos puede colar Áreas el de hacer daño oportunidad. y ajá, y como que lo abordamos y desde ahí Me empezamos con la parte consta, de lo he trauma. vivido ahí, Sí, lo he vivido los cambios, sí, los sesgos, los errores, los sí, desafortunados, los cambios de nombres, o sea, todo esto lo hemos sí, vivido en nuestro crecimiento como de cambio de sí, enfoque de nutrióloga, porque no fue fácil, o sea, salir del Ibero y estar súper nutrici y de repente, chanale, o sea, viene este cambio, viene un cambio, pero sí. hoy en día Ginny y Lore nos abren este espacio, Mm, es como virtual, puedes inscribirte cuando quieras, más o menos da las explicaciones, tú danos las sí, indicaciones. perfecto, claro que sí. Y nada más quiero mencionar que de hecho este seminario fue diseñado por Lilia. Fue diseñado por Lilia. Este seminario como tal lo impartimos Gina y yo. Es un seminario que hicimos pregrabado, Gina y yo, pero es el diseño de Lilia. De hecho, lo estamos como compartiendo entre las tres. Y es un seminario que está diseñado en 12 sesiones, donde vamos a trabajar mucho, pero desde las bases de reconocer desde cómo está cimentada como toda la parte de cómo abordamos la salud como profesionales de la salud, desde ahí, desde dónde están nuestros sesgos, desde reconocer nuestros propios privilegios, porque sin querer, evidentemente, desde nuestro privilegio, vemos o pasamos por alto ciertas cosas, como esta parte O donde lo quiero recomendamos decir cosas, exactamente, desde dónde exactamente. reconocemos y recomendamos. Exactamente, justo se usa mucho de pronto como en espacios que se promueven como no pesocentristas, como de darle la recomendación a una persona como si fuera delgada. Y es como, no, porque ha sido muy violentada, trátala como una persona del tamaño que esté, violentada, y atendamos eso. Entonces, todo eso está abordado en este seminario. Repito que son 12 sesiones, tiene mucha información sobre traumas, sobre eventos adversos de la infancia, sobre duelo, porque también hay que reconocer que en este proceso, bueno, como profesionales de la salud, de hecho hay un espacio de duelo también para las profesionales de la salud, porque cada Wow. nuevo brinco, nuevo cambio es un duelazo de soltar lo que creía que ya sabía, ¿no? Cuando creía que ya estaba donde tenía que estar, ¿no? Y también el cómo acompañamos eso, porque lo tenemos que vivir. Y creo que esto es parte
¿cómo acompaño un duelo si yo no he sabido vivir el mío, ¿no? Y cuando acompañamos a una persona que le estamos diciendo que suelte el deseo de tener un cuerpo X, es un duelo. Entonces está toda esta parte, estamos desafiando la parte, y esto es increíble, interesante, doloroso, de desafiar y ver, yo como decía Sari, tengo mucha profesión, bueno, más bien formación en mindfulness y de mindful eating, y hablamos también un poquito de cómo estas corrientes que vinieron y que nos trajeron y nos iluminaron muchísimo, tenemos que ser cuidadosas porque pueden tener ciertos elementos que refuerzan el trauma sin querer, como el saludo en Wow, todas las wow, tallas, wow, wow. sí, Todo. y para mí es como seguir abriendo nuestros ojos, no quedarnos con una cosa, es como seguir preguntándonos dónde puede haber espacio donde sigamos haciendo daño, porque estoy segura que todas las personas que hemos decidido ser profesionales de la salud es para ayudar y para apoyar desde mucho amor. Entonces, eh, pues un poquito ese es el contexto. Es un seminario que va a ser on demand. Lo vamos a arrancar en agosto, septiembre, en septiembre, y dije, ¿cuándo es? Lo vamos a arrancar en septiembre, pero es on demand. Está diseñado para hacerse en alrededor de 6 meses, pero se queda disponible para que se haga en un año, si es necesario, se va a quedar ahí. Y además tiene toda una biblioteca de recursos, o sea, es cada módulo, que repito, son 12 módulos con un tema diferente, con artículos científicos, con nuestros videos, eh, y además muchos espacios somáticos. Arrancamos cada sesión haciendo espacios somáticos para ir integrando la información, porque es nuestra fiel creencia que la intención es que el aprendizaje vaya mucho más allá de la teoría, ¿no? Sino que sea un aprendizaje verdaderamente sentido, integrado y que verdaderamente, pues, podamos como compartir aquello que creemos en el corazón, no nada más en la cabeza, ¿no? Y Y me entonces, consta, básicamente es eso. funciona, me consta, porque todo eso entra. Y como decía, es que dijiste algo ahí muy padre que siempre decía Lili en clase, todos la vamos a regar, todos probablemente Ujú, vamos a dañar. Sin intención, probablemente en el camino se nos escape algo. Lo importante es reconocer a quién, ujú, cuánto y qué tanto. Y como lo más importante es cómo reparar. Y ahí está la correcto. clave, reparar. Podremos a lo mejor regarla, dañar, y no todo es para todos. A lo mejor mindfulness no va para todos. A lo mejor salud en todas las tallas aplica a ciertas personas y a ciertas no. Y ahí viene esa sutileza de saber qué utilizar, para quién, cuándo, cómo. Y todas estas herramientas las vas agarrando, claro, con la práctica, pero también hay que tener teoría, teoría que funciona, que se integra, que penetra y que te puede hacer un gran cambio en tu abordaje con tus pacientes. Así es que en experiencia propia 100% recomendable, y por eso queríamos traerles aquí a Loren para que, si eres profesional de la salud, estás escuchando, si no eres profesional de la salud y conoces a alguien que le podría servir, comparte este episodio, compártelo con alguien, porque la verdad es que trabajar con la colectiva es un verdadero privilegio, Mm. una gran oportunidad y un aprendizaje, es algo caluroso. No se me ocurre otra palabra en este momento porque es un apapacho para el alma. Eres una linda. De hecho, olvidé mencionar que al menos a lo largo de cada semestre daremos una sesión de integración en vivo, como para ir compartiendo, porque la intención es que aprendamos en comunidad, ¿no? Y porque de pronto se mueven tantas cosas que como ser sostén. Entonces, es lo último que quisiera agregar, que era eso, y una última cosa que es para profesionales de la salud o cualquier persona que acompañe a seres en su proceso de sanar. O sea, puede ser un coach, un acompañante terapéutico, o sea, como un poquito, Psicólogos. exactamente, psicólogos, médicos, ¿no? Pero incluso han habido, Ay, creo que médicos, por favor. maestras, sí, Médicos, por favor, médicos. métanse, médicos. Necesitamos más médicos Ay, en qué este lindo mundo compasivo. maestras, qué lindo Sí, Sí, maestras maestras, también. wow. sí, 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 porque están sí. en tanto contacto con, digamos, estos comportamientos que afloran con los nenes y el trauma, que, uff, qué lindo Ujú, maestras, todas las ujú. maestras que están ahí escuchando, hagan el curso. Eso. Lore, tus redes sociales para que te puedan contactar, buscar. Digo, obviamente siempre nos pueden escribir y los vamos a referir con Lore, pero tus redes Con todo sociales, porque gusto. también síganla, porque también comparten contenido bien lindo, bien compasivo, bien Mm. amoroso. Así es que aprendamos todos en sociedad. Eres una linda. Pues me pueden encontrar en Instagram como nutrióloga-lorena-aranda. Es un poco largo. Soy
activa intermitente, porque a veces me da así de querer compartir un montón y hay veces que necesito tomarme mis espacios, pero siempre estoy ahí presente y con muchas ganas de compartir, siempre. Ay, hermoso, gracias. No, no nos cabe más que gracias por darnos esta apertura, por ponerle nombre a estas sensaciones de parálisis, de shock, de que se llama en este momento es trauma. Gracias por ponerle ese nombre. Me encantó la comparativa que usaste con el abuso cuando te culpan, porque a veces no hay nada, nada que tú puedas hacer para cambiar la forma de tu cuerpo y sin embargo sigues cargando esa culpa. Así es que si esto sirve tantito para liberarte, tantito para ponerle nombre a lo que sientes, bienvenidos a este episodio a Come Punto. Es una belleza. Mis redes sociales también me pueden contactar. Yo ya lo tomé. Si quieren mi testimonio, también lo van a tener. Hay miles de testimonios de mi parte ahí en Paz del Lore, pero me pueden escribir con todo gusto. Nutrición Sari, tanto en Facebook como en Instagram. Y un placer haberte tenido y haber compartido, hacer esta colaboración contigo en Come Punto y uno de tus redes sociales para ir cerrando el episodio. Mis redes sociales, pero antes comento de, el nivel de Come y Punto, ¿no? No le erramos al nivel de Subió, invitados, no le subió. erramos, subió exponencialmente. Mis redes sociales son Mi Cuerpo Sin Reglas, tanto en Instagram como en TikTok, como en el canal de YouTube, donde vas a estar viendo la grabación de video de este podcast. Si no, nos vas a estar escuchando en las diferentes plataformas de transmisión y reproducción de podcast. Nos vemos dentro de 15 días o de cuando vos nos quieras escuchar, siempre están disponibles los más de 150 episodios de Coma y Punto. Hasta la próxima, chao, chao.